Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva de este jueves 11 de agosto de 2016. Están con nosotros Esteban Valenti, buen día. Buen día. Muy formal, el más formal de todos, traje y corbata. Yo nací de traje y corbata. Carlos Ramelaro vino sin corbata. Buen día, muy raro en mí, pero bueno. Sí. Aunque está de traje, eso sí. Sí, me quise poner a tono con Valenti. Y yo te desmarqué. Y Valenti se me dio vuelta. Fernando Butazzoni, quizás el más informal de todos. Buen día, como siempre. Y a ver cómo llega Juan Gavito. Él tiene traje, lo que pasa es que dejó el saco afuera y está con un suéter, camisa y corbata. De sencillez afuera. Eso, mira. Buen día, Juan. Vamos al primero de nuestros temas. El presidente Tabaré Vázquez aceptó realizar cambios a las pautas definidas por el gobierno para los consejos de salarios 48 horas después de la reunión que mantuvo con una delegación del PIT-CNT en la residencia oficial de Suárez y Reyes. En una carta enviada a la central, el mandatario informó ayer que en la ronda de este año, donde se negocian los convenios colectivos hasta 2018, se mantendrán los parámetros que se aplicaron en 2015. De esta forma, los trabajadores de los sectores que se autocatalogaron en problemas van a tener un aumento nominal de 8% en lugar del 6,5% que estaba previsto hasta ahora en las pautas. Los de los sectores intermedios tendrán un incremento de 8,5 en vez de 7,5 y los de sectores dinámicos de la economía un ajuste de 10% en lugar del 9% programado. Además, se estableció que los salarios más sumergidos van a tener un correctivo por inflación. El PIT-CNT recibió con beneplácito la noticia, implica ganar 1,5 puntos más de crecimiento salarial en comparación con lo que se habría obtenido si se aplicasen sin cambios las pautas para 2016, mientras que la Cámara de Comercio y Servicios fue la primera gremial empresarial que reaccionó, emitió un comunicado donde lamenta el cambio de criterio resuelto por el gobierno, que a su juicio va a dificultar todavía más, sobre todo la situación de las pequeñas y medianas empresas. ¿Quién empieza? ¿Tú, Carlos? Sí, bueno. Este anuncio del presidente me sugiere muchas cosas. Lo primero, me vuelve a ratificar una situación de debilidad del Poder Ejecutivo y del presidente de la República. Tiene posturas muy claras, muy terminantes, muy firmes, él y su ministro de Economía, pero finalmente, in extremis, a último momento las termina por modificar. O sea, se vuelve a ratificar eso que en el país las posturas de la izquierda más radical y del PIT-CNT le marcan la agenda del gobierno. Pero hay otras cosas preocupantes. Cuando se habla de estas pautas que se modificaron, incluso la lectura que se hace, lectura gramatical, el resumen, es ambiguo porque dice las pautas van a ser de tanto, tanto y tanto. Y esas pautas son piso, o sea que son una base para negociar. Y ahí está un poco ese dilema que se presenta y que jugaba del contrapunto entre lo que decían hoy Maylos y lo que decía Castellano. En los ámbitos de negociación se han dado mejores resultados que estos. Si se pueden dar, que se den. El problema está que el Poder Ejecutivo le fija una pauta muy alta de piso que no todos los sectores pueden atender o podrían atender. Más allá de que todos sabemos que en las negociaciones salariales juegan otros factores porque los empresarios no son libres y muchas veces están coaccionados por las posibles medidas de lucha que se puedan adoptar. Pero además la carta del presidente es ambigua porque dice que hay que considerar que estamos viviendo momentos sombríos, que hay problemas de competitividad, que la región, que el mundo, que hay que preservar el salario, pero a continuación cambia las pautas. Sí, es curioso el texto de la carta porque tiene una larga introducción que parece conducir al mantenimiento de las pautas y las cambios. Y después viene un cambio, ¿no? Viene el cambio. Además, también me resultan desconcertantes las declaraciones de Astori de ayer, cuando dice este cambio lo resolvimos en unos pocos minutos con el presidente y el ministro Murro, porque en realidad no afecta a nada, no cambia nada. Entonces, pero si era así, ¿por qué lo hacen ahora y no lo hicieron hace 2 o 3 meses? Cuando surgió este planteo, porque que la inflación se estaba yendo un poco de los rangos fijados, ya se sabía. Entonces, ¿por qué tienen que esperar la reunión con el PIT-CNT y sobre todo ya el comienzo de los consejos salarios? Porque hay otro aspecto que planteaba Castellanos hace un rato que no sé cómo lo van a solucionar. Acá las negociaciones han hecho por tramos y hay sectores importantísimos que ya negociaron con los otros porcentajes.
y ahora se le vienen porcentajes nuevos. Cuando negociaron, por ejemplo, en octubre del 2015, la pauta que estaba para el año 16 era una y ahora va a ser otra. O sea, va a haber sectores que van a ir a negociar con distintas condiciones con las que negociaron otros sectores para el mismo año 2016 y 2017. O sea, va a ser una especie de contradicción y me temo que eso termine eventualmente en algún tipo de medida hasta retroactiva que corrija situaciones. Entonces, lo que uno ve es que el gobierno atiende siempre ciertos reclamos, pero no considera otros, no toma en cuenta que la economía está sufriendo, que los empresarios, muchos en el comercio, no pueden pagar hoy los costos y que la preservación del empleo que presenta como un objetivo básico, de esta manera, para mí se compromete. Fernando, ¿tú cómo estás viendo este caso? Bueno, yo definiría, creo que hay palabras claves para esto que son diálogo, flexibilización o flexibilidad, negociación y capacidad de reflexión a partir de los datos de la realidad. Creo que la decisión del presidente Vázquez efectivamente es una decisión que modifica un comportamiento previo y que modifica declaraciones explícitas del ministro de Economía, Danilo Astori, pero creo también que el propio ministro Murro ya había advertido que las pautas se estaban modificando de hecho en los acuerdos entre empresarios y trabajadores. Entonces, de alguna manera creo que el presidente Vázquez, con sentido común, lo que hace es asumir esa nueva realidad, esa modificación, y establecer modificaciones que, por un lado, disminuirán seguramente la conflictividad laboral en términos reales e importantes, y por otro lado, tampoco implican una carga, digamos, desde el punto de vista económico para las pequeñas y medianas empresas, como se ha planteado desde la Cámara. Yo escuchaba hoy las declaraciones de Mario y creo que él lo dijo en una frase, lo dijo con toda claridad: acá hay un tema ideológico. Es decir, el comunicado de la Cámara no responde tanto a problemas económicos que se vean en el horizonte a partir de esta decisión, sino a una discrepancia ideológica con medidas que toma el gobierno. Y a mí me parece bueno y me parece razonable que eso se explicite y que se pongan encima de la mesa, digamos, determinados elementos que suelen ser escamoteados ante la opinión pública. Hay una decisión del presidente de la República que evidentemente va en dirección a favorecer la postura de los trabajadores en general, no solamente del PIT-CNT ni de los sindicatos, sino de los trabajadores en general, y tal vez en desmedro de las ganancias del sector empresarial que tiene que entrar a negociar ahora. Me parece que en esos términos está planteada la situación. Creo que se ha hecho, digamos, se ha sobrereaccionado, se ha generado un clima exagerado, me parece, con respecto a esta decisión, tal vez provocado por errores cometidos por el propio PIT-CNT, que anunció una conflictividad gigantesca, que le pidió una entrevista a Vázquez que fue rechazada. Las aguas volvieron a su cauce, se tranquilizó la cosa y se llegaron a acuerdos. ¿Tú, Juan? Sí, cómo no. Seguimos contigo. Yo creo que así como el anterior presidente acuñó o se le atribuyó la frase de como te digo una cosa, te digo la otra, el presidente Vázquez va camino de que se le atribuya otra, que es como te digo una cosa, hago la otra. Evidentemente hay acá una revisión que no necesariamente es malo, como decía Utazzoni, sobre la base de nuevos hechos, cambiar las posturas. Yo como nuevo hecho creo que lo que le ha venido muy bien al gobierno es el tema de la baja del dólar, porque si bien va a perjudicar a los exportadores o va a perjudicar al turismo, creo que le da una gran mano en el tema inflación y quizá eso haya sido el ingrediente que desde el punto de vista económico haya llevado a esto. No creo que la magnitud de la decisión desde el punto de vista económico, su incidencia sea tan grande, pero sí creo que hay que verlo desde el punto de vista político, que al contrario de lo que decía Carlos Ramela, que él hace Carlos hace un análisis muy ajustado y muy profundo, la opinión pública no percibe eso. La opinión pública lo que está percibiendo es un presidente que manda y toma decisiones. Es muy hábil Vázquez en el sentido que las malas noticias nunca las da él y las que son buenas o asume
que son buenas, sí, las da personalmente y ocupa todos esos espacios. Y viene saldando de esta manera no solo el diferendo con el PIT, al que me voy a referir, sino incluso en su interna. Recordemos que el ministro Murro había tenido alguna postura y declaración pública un poco discordante con el Poder Ejecutivo. Entonces recompone filas. Y en cuanto al PIT, sí, pero bueno, justamente por lo que trascendió, hasta en un Consejo de Ministros, Vázquez le contestó, ¿no? Las cosas siguen como están, etcétera, ¿no? Bien, pero hasta eso Y reafirma parece lo que aquella dije. vez Murro quedó Lo voy como- a cambiar cuando como yo mal quiera. colocado, mal ubicado. Es la actitud del que dice, lo voy a cambiar cuando yo quiera, no cuando ustedes me digan, Claro, algo ni me lo exijan. Eso Y en puede cuanto ser. al PIT, también, de no tener nada, de cortar el diálogo, ahora se le da hay una cosa que frente a la nada parece muy importante. Es la vieja técnica de la cachetada de la caricia, ¿verdad? Y creo que el presidente y todo el frente seguramente deben de estar mirando bien las encuestas. No puede desairar a su base electoral, o lo que se presume que es su base electoral, que es el sector trabajador agremiado. Esteban, completamos la ronda. Bueno, yo a partir de toda esta polémica me puse a estudiar un poco más todo el tema salarial, cómo había incidido en todo el proceso del gobierno, etcétera. Yo creo que es un ajuste correcto. ¿Por qué? Porque primero, está bien que nosotros lo analicemos de todos lados, pero hay que analizarlo desde la realidad. Y la realidad es que tanto en los consejos que se estaban terminando, que en todos los casos, o en el 95% o 99% de los casos, se hacían de acuerdo a pautas superiores al Poder Ejecutivo, y no es por bondad de nadie ni por generosidad, es porque la gente también lee la realidad. Y la realidad es que la inflación estaba bastante por encima de lo que se estaba, considerando en la pauta anteriormente vigente. Segundo elemento. Si hay algo que incide en la recuperación de un país, sobre todo incluso en el nuestro, que tiene un alto porcentaje de exportaciones, muy alto, vamos a decir, es el mercado interno. Y entonces, esto va a incidir directamente en el mercado interno, en reactivar la economía. Y esto, es una polémica que en Europa se dio y que está zanjada por una realidad trágica. La congelación y la pérdida de capacidad adquisitiva es uno de los factores que impide la salida no es una posición de Keynes, es decir, tiene antecedentes muy antiguos. Es una polémica que Marx incluso incluyó en sus textos. No se puede bajar la renta de capital. Ford hizo una cosa grandiosa, no solo porque fabricó autos en línea, sino porque los trabajadores tenían la posibilidad de comprarlo. El otro aspecto importante de todo esto es que la verdad, yo no soy un prosindicalista últimamente pero la verdad que la pauta que pedían no era nada, no era nada ultra, vamos a decir la verdad. Estaba dividido en 3 tramos, estaba por abajo del índice de inflación, no era una barbaridad. Tal es así que algunos, la inmensa mayoría de los sindicalistas apoyan esto, pero ya hay algunos que dicen que no les sirve. José López, cosa que me tranquiliza mucho. Solamente quiero hacer una conclusión política, que a mí me interesa, es esta. Yo estoy de acuerdo, me parece que se hizo bien, me parece que no va a impactar en el diseño económico general. ¿Por qué en todo este último periodo siempre Astori y el equipo económico paga el pato? Porque es así, es decir, el IRPF. Al final lo acordaron, porque estoy seguro que si el equipo económico se ponía a punta, y me parece bien que se haya cambiado la pauta del IRPF. Pero ¿por qué tenés que salir con la peor hipótesis? Si decidieron el papel de bonzos, está bien, pero a mí me parece que en política, vestirse de anaranjado y rociarse con nafta no sea uno de los mecanismos más positivos, sobre todo porque debe haber sido y estoy seguro que fue cierto, lo acordaron en 5 minutos. ¿Por qué? Porque no hay alternativa, porque iba a pasar esto además. Y es justo que el gobierno se adelante. La pregunta tuya es ¿por qué Astori se mantuvo en la negativa? Sí, exactamente, hasta el último momento. Y bueno, hay que suponer, si Astori es tan inteligente, para que tú lo hayas acompañado buena parte de tu vida, que Astori creía que tenía razón. Y que esto que se está cambiando ahora no es una cosa indiferente, que son monedas para comprar caramelos en el kiosco. Yo creo que acá hay varios errores, no comparto varias cosas que se han dicho. El primero es que se convalida lo que ya se dio. Reitero, lo que ya se dio es parte de una negociación, es consensual partiendo de un piso. Ahora lo que cambia es el piso, o sea que el Poder Ejecutivo interfiere en las negociaciones y sube el piso.
con lo que le quita margen negocial a los sectores, cuando ahora vienen negociaciones de los sectores más sumergidos o con más problemas. No es lo mismo decir, se votaron correctivos mayores en las rondas de consejos de salarios. Eso es voluntario. La empresa llega y lo da. Y reitero, muchas veces lo da para que no la ocupen o no le hagan un conflicto. Lo segundo que creo que es un error es decir que esto es una muestra de capacidad de negociación y de flexibilidad. Porque esta es una negociación entre tres partes y que yo sepa, Vázquez no comunicó al sector empresarial, no lo llamó para explicarle estos cambios. Esto fue una negociación bilateral entre el presidente y el PIT-CNT y los empresarios, que en definitiva son los que pagan la generosidad del presidente en este caso, no fueron convocados en lo más mínimo. O sea, no me hablen de negociación, háblenme de sumisión de Vázquez frente al PIT-CNT y de mandato a los empresarios. Lo otro que me llama la atención, no sé en qué país se vive, es decir que estos son monedas o que no afecta. Cuando uno tiene una empresa, el amigo Fernando decía que los empresarios den de su ganancia. Muchas veces el tema ya no está en la ganancia, está en la subsistencia, está en el equilibrio, está en poder vivir. No es que sube 1,5% el salario de un empleado, capaz que sube 1,5% el salario de 50 empleados. Y sube lo que hay que pagar al BPS, y sube lo que hay que pagar al FONASA, y además le sube la luz, y además el combustible no baja, a pesar de que baja el petróleo, y a su vez le sube el gas, y a su vez le sube lo otro. Y a su vez Uruguay es uno de los países más caros del mundo, y a su vez baja la actividad, y a su vez baja el dólar que al exportador le sirve. O sea, hay que ver una empresa en su conjunto, no podemos hacer el cálculo de decir, bueno, ¿cuánto es el 1,5% en un salario de 25.000 pesos? Ah, son monedas. No, hay que ver una cosa más general. Cuando el empresario dice, no soporto más costos, no soporto más subas, hace una visión global y general de las cosas. O sea, este no es un tema de devuelvan ganancias o tiren ganancias, es un tema, puedan subsistir, puedan compartir, o lo más grave, puedan contratar nuevo personal. Fernando. Porque hoy por hoy los empleados, los trabajadores, los empresarios no están contratando nuevo personal. Teniendo en cuenta que Carlos hablaba de una afirmación tuya, Butasoni, ¿tú yo creo cómo estás respondiendo? Yo creo que el primer elemento es decir que esto lo pagan los empresarios. Yo creo que lo pagan los trabajadores con su trabajo. Y los empresarios, por eso digo que hay un problema ideológico. Los empresarios destinarán un 1% más de la plusvalía que obtienen de ese trabajo para financiar, digamos, estos incrementos. Lo segundo es que yo creo que Vázquez negoció con el PIT-CNT porque es realmente el elemento clave para esa negociación. No es clave el empresario que paga la Por bolsa. supuesto que es clave el empresario, y por supuesto que con los empresarios ha habido abiertamente diálogos, entre cruces, no para este cambio, opiniones, etcétera. Y lo tercero es que pese a que todo sube, como dice Ramela, y que los empresarios no dan más, y que tienen que pagar la luz y el gas, y que no hay empleo, y que no están contratando, Uruguay, pese a todo, es de los países que tiene menos pobres en América Latina. Es el país que tiene menos indigencia en América Latina. Entonces, acá hay un discurso de no damos más, esto está por explotar, la situación económica es desastrosa, y por otro lado tenemos una población que ha mejorado notoriamente sus niveles de vida en los últimos años. ¿Por qué? Porque se han aplicado determinadas políticas económicas y salariales. Eso no ha implicado ni que los empresarios se fuguen en masa a Miami, como pasa por ejemplo en Venezuela, ni que haya desabastecimiento, ni que haya cámaras empresariales que pidan golpes de Estado. No han implicado nada de eso. Los empresarios han sido muy florecientes durante años. Recuerdo una conversación en la cual tú mismo, Carlos, me lo reconocías. Y bueno, hay tiempos de vacas flacas y hay tiempos de vacas gordas. Yo creo que este correctivo lo que hace es equilibrar un poco esa balanza. Bien, yo quería referirme a un par de cuestiones que están implícitas en esto, pero que no se analizan para mí suficientemente. Este mecanismo de negociación por consejos de sector no siempre es justo, en el sentido de que hay realidades y realidades dentro de las empresas. Las habrá que tienen margen y las habrá que están con el agua al cuello y a punto de fundirse. Entonces, creo que eso es algo que a futuro va a haber que revisar, que analizar, porque la realidad es muy diversa.
Segundo lugar, algo de lo que decía Carlos Ramela. Yo creo que al gobierno lo que le está faltando es decir qué voy a dar yo, qué va a dar el Estado. Digamos, hay una verdadera plusvalía implícita y redistribución hacia otros sectores que quizá no sean tan trabajadores como aquellos los que están peleando este aumento ahora, por la vía de los costos del Estado. Es decir, no es solo aumentar ese sueldo, sino todo lo demás. Si el gobierno diera alguna señal en ese sentido, creo que quizá mejoraría la posición respecto al otro sector, a la otra pata de la negociación que ha estado ausente y que ahora ya les está pidiendo audiencia. Y por último, reiterar algún concepto que yo ya he dicho en esta mesa. Tenemos que dejar el discurso de buenos contra malos, de explotadores contra explotados, porque si no, todas las empresas recuperadas, todas las cooperativas estarían florecientes y maravillosas y darían unos sueldos extraordinarios. Y lo mismo en las cooperativas de consumo. Está lleno de cooperativas de consumo. Basta agarrar por 18 o por 8 de octubre y venden a los mismos precios que venden los supermercados, más o menos. Entonces, no es verdad que hay un mecanismo maligno en donde hay uno que estamos regalando la plata y se la está llevando para triturar al de abajo. Es que es el mecanismo de la economía en general. Entonces, creo que hay que revisar ese prejuicio, digamos, para poder contribuir a una discusión constructiva. Bueno, yo creo que la discusión aquí es muy interesante y muy transparente sobre los temas de fondo, que no es solamente el 1,5%. Yo estoy completamente de acuerdo y me parece que eso es lo sano de esta discusión. Es una discusión ideológica, no hay que tenerle miedo. Primero porque en general, hasta en la cosa que el sentido común, decía Bartés, transpira ideología. Y es así. Entonces, ¿qué pasa? Si uno mira la realidad y mira el tema de los salarios y su papel en la economía, el salario es la renta del trabajo, y mira la experiencia de países que se han precipitado en una recesión muy grande, porque en el fondo lo que estamos discutiendo es cómo salimos creciendo, cómo salimos mejorando todo, porque los salarios se pueden yo voy a tomar lo que decía Carlos, pero lo voy a decir a toda la economía. Sí, este país y cualquier país, lo que no puede hacer es que los salarios vayan por un lado y la economía vayan por otro. Eso es nefasto en todos los casos. Termina siendo... Ha pasado. Ha pasado, claro que ya ha pasado en el Uruguay, pero ¿qué pasa? Yo creo que esto no está comprometido, independientemente de todo, y creo que hay equilibrio, y creo que hay que decir la verdad, lo que no hay equilibrio es en las medidas. Si vos haces un paro general que me cuesta 50, 60 millones para una plataforma que podés negociar como estás negociando y la conseguís, y la conseguiste en las mesas, porque, a ver, no hay nadie que defienda mejor sus intereses que los propios interesados. Y acá en este país hay empresarios y trabajadores muy bien preparados para negociar. Y negocian y sacan determinados resultados. El gobierno tiene que tomar acto de la nueva realidad. La nueva realidad es que efectivamente no va a haber una inflación tan baja y que se va a perder salario. ¿Qué dijo el gobierno? Que si veía que se iban a perder salario, iba a tomar medidas. Las toma solo porque es de izquierda y porque tiene problemas con el PIS-CNT, digamos, de la base. No las toma solo por eso. Las toma también porque los que no las tomaron en cuenta, por ejemplo, en Europa, por ejemplo, en buena parte de Europa, lo que pasó es que le demoró 8 años, 9 años y todavía no salieron siquiera de la... ¿Por qué? Porque además, si hay un sector que tendría que estar de acuerdo con esto, es el sector de comercio. Las grandes superficies necesita que la gente compre, que la gente gaste. A ver, el 1,5% no va a ir a una caja de ahorro, va a ir a la circulación económica nacional. Entonces, acá hay un problema ideológico, hay un problema de gran orientación que yo comparto. Yo creo que economía lo que ha hecho, ha dado señales dentro del marco de lo que es su visión política. Cuando propone bajar y paga un precio enorme por bajar el gasto del Estado en determinados sectores, bueno, es una señal. Digamos, trata de afectar lo menos posible los gastos sociales, no por razones electorales, sino por una visión de país que cada uno tiene. Entonces, y lo ha hecho y le ha dado resultado. Por ejemplo, la última cifra de desocupación. Bueno, no solo se paró, sino mejoró algo, 0,4%. Veníamos subiendo muy rápido. Bajaron los que buscan empleo porque ya perdieron los de esperanza. Crecieron los dos índices. Vos disculpame, pero en este caso crecieron los dos índices. La inflación, que parecía desbocada, bueno, se frenó. Es cierto lo del dólar, es una de las comparativas. No está afectando al turismo, porque el dólar está bajando en todos lados. Hoy se dieron 2 millones de turistas en el primer semestre.
Ustedes saben que el Uruguay es uno de los 10 países del mundo con más turismo por habitante. Y con otra cosa, con más turistas que viajan al exterior por habitante. Lejos, el más grande de América Latina y de América. Estados Unidos no recibe 250 millones de turistas. Canadá no recibe el 80% de turistas y no viaja. ¿Ustedes saben que viajan 750.000 uruguayos a la Argentina? Imagínense la proporción al revés. Y viaja 1,5 millones de argentinos al Uruguay. Imagínense la proporción al revés. Es decir, está bien, no estamos en un momento floreciente. Está bien que discutamos los temas ideológicos porque están en la sociedad. Son ciertos, son visiones diferentes. Y no es una gracia, digamos, que nos damos entre nosotros. Forma parte de la riqueza. Yo lo que estoy de acuerdo es lo que dice Tabaré ayer cuando dijo: me siento orgulloso de que se hayan reunido los partidos para discutir un tema cualquiera, porque no veo en otros países la más remota posibilidad de que discutan ni siquiera sobre el color de la bandera. Sí, pero en este caso el criterio fue distinto, ¿no? Porque no negoció con todos, negoció con el PIT-CNT. Está bien, pero digamos, el PIT-CNT es un sector. Digamos que los empresarios en los 11 años de gobierno de izquierda, no vamos a decir que le fue muy mal, ¿eh? Si vos mirás la tasa de ganancia y todos los indicadores, no le fue muy mal, por cierto, vamos a decirlo. Además, si vos comparas las plataformas de otros sindicatos en América Latina y las 5 centrales que tiene y el desorden que tiene, y bueno, ustedes saben que yo he sido crítico, pero vamos a decir la verdad, vos aceptar incluso que hay 3 tramos para los aumentos de salario, para el movimiento sindical, es todo un sacrificio ideológico.